Abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6. El título del tema de esta tarde es "De ninguna manera, pero siempre fiel". De ninguna manera yo voy a sucumbir a lo que el mundo me pide. De ninguna manera yo voy a fallarle a Dios. De ninguna manera yo voy a comprometer mis convicciones cristianas por la presión que Babilonia haga sobre mi vida. De ninguna manera yo voy a dejar que el sistema de este mundo gobierne mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de creer, mi manera de practicar mi creencia. De ninguna manera, y prefiero estar fiel, estar firme y determinado. Aunque tenga que sufrir las consecuencias, estoy determinado a vivir una vida como la que Daniel nos enseñó. Una vida que nosotros hemos visto a través de estos estudios. Hemos llegado al capítulo 6 del libro de Daniel y hemos visto el recorrido de un hombre que delante de las pruebas y el acecho de una cultura antibíblica se ha mantenido fiel a su Dios. Y hemos visto también a un Dios fiel, demostrando su poder, su autoridad y el cuidado personal hacia cada uno de sus hijos. Esto es lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto también en el capítulo 1, hemos visto a un grupo de jóvenes hebreos que son llevados en cautiverio de Daniel y sus amigos. En aquella época eran adolescentes, tenían 17 años en promedio, él y sus amigos. Pero él propone en su corazón, en el capítulo 1 del libro de Daniel, él propone en su corazón que él no se va a contagiar por nada de este mundo, que él no va a contaminarse con la comida que le ofrecía el rey. Vemos también, hemos leído que Daniel, en capítulo 2, le interpreta un sueño a Nabucodonosor. Y por ese sueño, él se gana, por la interpretación de ese sueño, él se gana el favor del rey. En fin, hemos visto un recorrido de un hombre que aún viviendo en un sistema totalmente en contra de Dios, él decide mantenerse firme y determinado siguiendo las reglas del reino de Dios, no las reglas de Babilonia. Y esto ha sido para nosotros un reto. La intención de esta serie ha sido retarnos a nosotros mismos, en el sentido de probarnos a nosotros que somos capaces de vivir en este mundo no siendo de este mundo. Diga conmigo: no soy de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, nosotros estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria a Dios por eso. Nuestra ciudadanía pertenece a lo alto, a lo sublime. Nosotros los hijos de Dios vivimos rodeados de un sistema que es anticristiano. No es un sistema simpático a nosotros. No se mueren de amor por nosotros allá afuera. El enemigo de nuestra alma anda como león rugiente, viendo a ver a quién devora, a quién hace caer, a quién hace tropezar, a quién le provoca muerte, destrucción, a quién le provoca que se aleje de su relación con Dios. Vamos a leer en Daniel entonces capítulo 6 versículos 1 en adelante. Pareció bien a Darío. Hasta este momento ya no era Nabucodonosor el rey. Ya había el reino ya le había sido retirado. Ya lo estaba gobernando Darío, el rey de Persia. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Presten atención a la posición en la que Daniel es ubicado. Daniel no es ubicado como uno entre iguales,
sino que él es ubicado como uno que tenía algo muy especial. Continúe leyendo conmigo ahora el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre el reino. Esta es la característica que hace que Daniel resista las provocaciones de Babilonia, y es que había en él un espíritu superior. Déjeme hacerle una comparación. ¿Sabe que usted tiene un espíritu superior en usted? ¿Aló? ¿Sabía usted que en usted está el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabía que ese espíritu es superior a cualquier espíritu? Bueno, Daniel es una referencia para nosotros de cómo él fue puesto en una posición de autoridad, no por sus habilidades nada más, no por su linda cara. No sé si era lindo o no lo era, yo estoy diciendo porque así decían en mi pueblo, ¿verdad? Pero está puesto ahí porque tenía un espíritu superior. Había algo que lo hacía relevante, lo hacía sobresalir por encima de los demás sátrapas que estaban siendo establecidos en aquel momento. En el versículo 4, la Biblia dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, ni si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Esto yo quiero que usted me escuche con atención. El enemigo de nuestra alma anda buscando en qué atraparnos. Anda buscando en qué agarrarnos. Quiero que usted escuche mi primer punto. Las ocasiones de caer provocadas por los enemigos de nuestro destino, las ocasiones de caer que son provocadas por el enemigo, los enemigos son enemigos de nuestro destino, no solo son enemigos de nuestra vida terrenal aquí en la tierra. Valga la redundancia. No, el enemigo no está queriendo distraerte temporalmente. Lo que el enemigo quiere es de que tu destino no lo alcances como debería de alcanzarlo. Y aunque nosotros, comparándonos con Daniel, tal vez no todos nosotros llegamos a tener todas las características que Daniel tenía, pero tenemos el potencial de hacerlo. Nos vamos a comparar con el hecho de que los enemigos de nuestra alma, el enemigo principalmente de nuestra alma, anda viendo cómo y en qué te muerde, viendo en qué te agarra. Por eso tenemos que tener mucha atención a nuestra salvación. Por eso tenemos que prestarle mucha atención a nuestro carácter cristiano. Por eso tenemos que prestarle mucha atención a nuestro concepto y práctica de santidad. Nosotros no podemos conducirnos de cualquier manera pensando o suponiendo que como somos hijos de Dios ya somos inmunes a las artimañas de Satanás. Al contrario, él anda viendo a ver cómo, así como con Daniel lo intentó, lo va a intentar con nosotros. Y esta no es una práctica del enemigo de nuestras vidas que empiece con Daniel. El diablo lo intentó con Jesús. Quiero que me acompañe en Lucas capítulo 4. Dice versículo 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre.
Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú prostrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y llegó y llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces por tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mi hermano y mi hermana, quiero que usted me escuche muy claramente. Satanás, si tentó a Jesús, va a querer tentarte a ti. Hay tres áreas en las que Satanás tienta al hombre como tentó a Jesús. Primero, la lucha por su provisión. Satanás va a tentarte, a hacerte creer que eres tú el proveedor, no Dios el proveedor. Satanás va a querer hacerte pensar que es tu esfuerzo, que es todo lo que haces 40 horas a la 8 horas al día, 40 horas a la semana, 5 o 6 días a la semana, lo que hace que tú tengas que comer y que vestir. No, todo eso es lo que es todo lo que tienes es porque Dios te lo provee a través de tu esfuerzo, obviamente. Pero no es de que tú eres el proveedor. Otra área en la que Satanás te va a coquetear, te va a tentar, es en tu reputación. Te va a querer hacer pensar que eres menos o que eres más que otras personas. Te va a meter en el concepto de la comparación, de ver que tú eres menos que otros o que te sientas superior a otros. La tercera área en la que te va a tentar, y es la más delicada, es tu dependencia de Dios. Te va a tentar en las áreas en las que va a querer que tú cuestiones qué tanto le puedes confiar a Dios y qué tanto no le puedes confiar a Dios. Esas fueron las tres áreas que Satanás viene y tienta a Jesús allí en el desierto. Son las mismas áreas en las que Satanás va a tentarte. Y como decíamos, leyendo el libro de Daniel capítulo 6, entendemos que hay personas alrededor nuestro que nos conocen, que pueden llegar a ser utilizadas por Satanás en contra de nosotros, para que nosotros tengamos la ocasión de caer. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que tenerle mucho cuidado, tenemos que prestarle mucha atención a que nosotros podamos distinguir cuándo es la voz del Señor y cuándo es la voz del enemigo de nuestras almas, acusándonos o diciéndonos algo. Por eso es importante que usted aprenda a distinguir cuando Dios habla, cuando su carne está hablando y cuando el enemigo de su alma está hablando. Porque puede ser que seas tentado por Satanás pensando que es solamente tu carne, o a veces confundiendo la voz de Dios con la voz de Satanás. Y yo te puedo decir una cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo. Cuando nosotros llegamos a escuchar la voz del Señor, tenemos solo dos cosas que tenemos que hacer: obedecerle al Señor, y segunda es obedecerle al Señor. Versículo 10 del capítulo 6 de Daniel dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, capítulo 6,
capítulo 6, verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, que siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días, presten atención a esto, en el espacio de 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Llegó un grupo de mujeres, de hombres en autoridad, y convencen al rey Darío a que él tiene que hacer un decreto, prohibirle a las personas por 30 días orar al Dios al Dios de Israel, y que por 30 días cualquier persona que no invocara los dioses de Media y Persia serían echados a la fosa de los leones. Las leyes, quiero que escuche esto. Las leyes de hombres no están sobre la obediencia a Dios. Quiero que usted y yo aprendamos esto. El rey puede decir, vamos a decir que el gobierno de los Estados Unidos se le antoja de decir que durante 30 días nosotros los cristianos no podemos orar al Dios que nosotros adoramos. Imagínese esa ley. Nosotros no podemos obedecer esa ley que hace que infringamos nuestra obediencia a Dios. Hoy en día, mis hermanos, se promulgan muchas leyes. Se están promulgando leyes que tienen la única intención de separarnos del verdadero Dios. Nosotros tenemos que tener mucha madurez y tenemos que tener muy buen criterio de cuando escuchamos a alguien en autoridad de darnos alguna ley o alguna recomendación que vaya en contra de lo que Dios establece en su palabra. ¿Qué dice Hechos capítulo 5, verso 29? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el contexto que está escrito este versículo era porque también había una iniciativa de que se sometiera el hombre al hombre y no a Dios. Nosotros tenemos que tener muy claro, mis hermanos, que vivimos en un sistema babilónico, en un sistema que está generando leyes y promulgando leyes que tienen como intención separarnos de nuestra devoción a Dios. No estamos, déjeme decirlo de una manera diferente. Estamos nosotros bajo la influencia del príncipe de este mundo, que su trabajo predominante es separarte de Dios. Ese es todo su trabajo. Vamos a leer capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey,
sé echado en el foso de los leones. Entonces el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron, dijeron delante del rey, Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Nosotros vemos a un Daniel que escucha cuál es la prohibición. Vemos a un Daniel que escucha qué es lo que el gobierno está diciendo que puede o no puede hacer como cristiano, como hijo de Dios. Y él hace algo que es lo que nosotros debemos hacer. Él va a su lugar favorito de oración. Él va y en lugar de asustarse, en lugar de estresarse, va y busca en su lugar acostumbrado, busca arrodillarse 3 veces por día en su comunión con Dios, buscar su comunión con Dios. Y no solamente él oraba, sino que daba gracias a Dios. Y entonces lo ven, los enemigos de su alma lo ven y le van con el chisme, van con el reporte al rey y le dice, bueno rey, hay una ley que dice que por 30 días ninguna persona debe de buscar a otro Dios o a otro hombre que no seas tú. Pero ahí está Daniel, que es hijo de los hebreos, y él no lo está haciendo. Chillones, ¿va? ¿Y cuál es la reacción del rey? La reacción del rey es honrar la palabra que él había dado. Él dijo, vamos a hacer un edicto, estoy bajo la autoridad de los medas y persas, y cualquier persona que infrinja esto va a ir directo a la fosa de los leones. Pero tenemos que ver cuál es la postura de Daniel. La postura de Daniel debe de ser nuestra postura. La postura de Daniel es la que nosotros debemos adoptar. La postura de Daniel no fue intimidarse por lo que el gobierno había determinado, por lo que el enemigo de su alma había determinado que debería de hacerse, y él decide no hacerlo. Sino que la postura de Daniel fue mantenerse fiel al Dios hebreo, al Dios de Israel, mantenerse fiel al rey, al único Dios que merece toda la honra y toda la gloria, y toda obediencia y toda sujeción de los hombres. La postura de Daniel provocó una reacción en los enemigos de su fe, que fue acusación. Dicho sea de paso, la acusación es un arma exclusiva del diablo en contra de los hijos de Dios. Aquí cabe recordarnos que hemos sido redimidos. La doctrina de la redención en la Biblia se refiere a la liberación de la humanidad del pecado y sus consecuencias a través de la obra de Jesucristo. Esta liberación implica el pago del precio por la libertad de la esclavitud del pecado, tanto en esta vida como en la vida eterna. Tenemos que pensar siempre, mis hermanos, que nosotros hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Tenemos, de la misma manera en la que Daniel sabía en qué Dios estaba confiando, nosotros debemos confiar en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Nosotros todo esto que Daniel nos enseña nos conduce a Jesús también. Nos debe de conducir hacia el Salvador, porque es en Cristo Jesús que nosotros somos somos victoriosos. Dígale a la persona que está a la par suya, tú eres victorioso. Pero no le diga, ahora dígale, pero no es en tus fuerzas, es en la obra de Jesús. Nosotros somos victoriosos no por nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas, en la victoria que Cristo Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 14: cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera y resolvió librar a Daniel, porque al final Daniel tenía la gracia del rey.
el rey sabía quién era Daniel. Y por eso quería darle un break. Por eso le quería librarlo. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia de ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con un anillo de sus príncipes, para que, de acuerdo acerca de Daniel, no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea, sin comer, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Puede ser que alguien te quiera librar del edicto del rey. Puede ser que alguien se entristezca por el hecho de que te tocará pagar las consecuencias. Pero no hay mejor consolador que el Espíritu Santo. No hay otro consolador que pueda consolarte y levantarte en los momentos de la tribulación, en momentos de las pruebas, en nuestro contexto, que el Espíritu Santo de Dios. Nuestra postura firme delante de Dios siempre va a ser contraria a los edictos de los reyes. Siempre va a ser contraria a la voluntad del hombre que quiere gobernar nuestras vidas, alejándonos de la voluntad de Dios. Esto me lleva a decirle algo que es mi convicción personal. Solo existe un Dios capaz de librarnos. Cualquiera que sea la prueba, cualquiera que sea, mi hermano, lo que el enemigo, las fuerzas de maldad que vengan a quererte hacer con que no hagas la voluntad de Dios, solo existe un Dios capaz de librarnos, y este es nuestro Dios. Yo quiero que usted en su Biblia, si usted usa una Biblia, o si la puede marcar en su teléfono, si tiene una Biblia en el teléfono, marque Isaías capítulo 43, versículo 2. Este versículo es algo que usted debe recordarse siempre. Dice la Escritura: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa de Dios, como hay otras tantas más. Pero esta promesa es grandiosa, porque esta promesa, mi hermano, no la vive el impío. Esta promesa solo la vive los hijos de Dios. Dice el versículo 19 de Daniel capítulo 6: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con su voz triste y le dijo: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Había cierta convicción en aquel hombre de que el Dios Todopoderoso podría salvar a Daniel. Y mire usted lo que ocurre. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Eso es lo que va a pasar contigo, mi hermano. Cuando seas puesto a prueba, vas a encontrar que el Dios Todopoderoso te va a librar de la prueba. Y no solamente eso, va a causar sorpresa en aquel que determinó que tú deberías de fracasar.
Y es muy importante que usted continúe leyendo el versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Fíjese qué rápido actúa la mano de justicia de Dios. Hasta aquel momento no había cómo pensar que aquellos leones hambrientos no irían a despedazar a Daniel. Pero el rey y Daniel sabían que existe un Dios todopoderoso capaz de librarnos de las fosas de los leones, de las fauces de los leones. Hay mucho león suelto hoy. Hay muchos leones. Le dice la Biblia que anda, el enemigo de nuestra alma anda como león rugiente, viendo a ver a quién devora. Y déjame decirte algo, mi hermana y mi hermano. Es importante que tú creas en ese Dios soberano que es capaz de librarte, como dice Isaías capítulo 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte de mí es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Como tú vas a prosperar, mi hermano, como tú vas a prosperar cuando el enemigo te libre, cuando el Dios Todopoderoso te libre de las garras del enemigo. Yo estoy convencido, mis hermanos, y con esto comienzo a terminar, que a su tiempo todas las naciones adorarán a Jesús o a Dios, y no va a ser por decreto. No va a ser porque un hombre decrete que es tiempo de adorar a Dios, como lo hizo el rey Ciro de Persia. La Biblia dice en varios pasajes, incluyendo el Salmo 117:1, Salmo 86:9, que todas las naciones alabarán a Jesús o a Dios. Estos versículos enfatizan la adoración universal y la gloria de Dios sobre todas las naciones. Le voy a leer algunos de esos versículos. Si usted no tiene prisa, los puede anotar. Número 1, Salmo 117:1 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Salmo 86 verso 9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Salmo 67 versículos 3-7: que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 habla de una gran multitud de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono de Dios y del Cordero, y lo adoran según la Biblia nos enseña. Filipenses capítulo 2 versículo 10-11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esos versículos que le acabo de leer, mi hermano, indican que llegará un tiempo en que toda la humanidad
reconocerá y adorarán a Jesús como el Señor. ¿Por qué digo esto? ¿Y qué conexión tiene esto con ser librados de la provocación del enemigo? Es porque tú eres un agente de santidad, tú eres un agente de pureza, tú eres un agente de integridad, tú eres un agente, como dije, de santidad. Y lo que Satanás menos quiere es de que haya santidad en la casa del Señor. Lo que Satanás menos desea es ver hogares siendo santificados, viviendo vidas que le agraden al Señor. Y nosotros creemos que vendrá un tiempo en el que el Señor va a reinar, que el Señor reinará. Déjeme terminar diciéndole algunas cosas para concluir. Primera cosa, quiero que usted entienda que vendrán tiempos en los que el príncipe de este mundo va a desear y querrá que nosotros sigamos sus órdenes de abandonar nuestra fe en Dios, nuestra dedicación a Él, para obligarnos a través de las reglas de su reino a doblar nuestras rodillas delante de otros dioses. Es importante que usted recuerde esto, mi hermano, que vendrán tiempos en los que nuestra convicción será probada y tendremos la oportunidad de elegir a quién vamos a servir. Cuando estos tiempos vengan, podemos confiar en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Le repito esto, mi hermano. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras palabras, todos somos candidatos a que el enemigo quiera provocarnos. Al mismo tiempo, todos somos candidatos de que Dios nos puede salvar, de que Dios nos puede librar. Y también podemos descansar en Isaías capítulo 41 versículo 10, que nos dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Espero que estos dos versículos condicionen su corazón a confiar en Dios cuando la prueba de su fe, cuando su obediencia quiera ser requerida para obedecer a otros dioses, no al Dios que nosotros servimos. Como su pastor, permítame darle algunas recomendaciones que le pueden practicar puede usted practicarlas. Desarrolle convicciones, deje de seguir filosofías de hombres. Afirme, por favor, su creencia en Dios. Afirme usted su creencia en el poder absoluto que Dios tiene. Afirme usted su convicción en la autoridad absoluta de Dios, en su gracia y en el amor que Él tiene por usted. Finalmente, le sugiero que usted cree hábitos saludables, hábitos de devoción a Dios, como lectura rutinera, así como Daniel. Él iba al lugar donde iba generalmente, a donde él podía abrir su ventana. Era su lugar de alabanza, su lugar de oración, su lugar en donde él le daba gracias a Dios. ¿Tienes tú un lugar a donde vas a buscar de Dios? Si no lo tienes, búscalo. Haz de eso un buen hábito en tu vida para puedas experimentar crecimiento y madurez personal. Y finalmente, cría el hábito de alabar a Dios.
Cría el hábito de alabar a Dios independiente de todas las circunstancias. Póngase de pie, por favor, y permítame orar por ustedes en esta tarde. Dios, queremos decirte cuánto te amamos. Queremos confesarte, Señor, nuestra dependencia de ti. Queremos declarar, Señor, delante de las huestes de maldad en las regiones celestiales, que solo serviremos al Dios de Israel, al único Dios soberano, y que lo haremos a través de Jesucristo nuestro Salvador. Que creemos, Dios, que tú nos has puesto en nosotros un espíritu superior, el Espíritu Santo, con el cual y por el cual nosotros podemos quebrar toda debilidad y podemos ser fortalecidos, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, nosotros reconocemos que vivimos en un mundo que es, y que se antoja decir, es contrario a tu diseño, Señor. Pero creemos, Dios, que así como libraste a Daniel de tantas acechanzas del reinado de Babilonia en su vida, así lo vas a hacer con cada uno de nosotros que nos hemos atrevido, Señor, a creer que es bueno ser íntegros, ser honestos, ser santos, ser puros y conservarnos así para la gloria y la alabanza de tu nombre. Te suplico, Dios, que pongas en mis hermanos tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que cada uno de nosotros, al retirarnos de este lugar en esta tarde, vayamos llenos de la convicción, Señor, que dice Isaías capítulo 43, que tú, Señor, estarás con nosotros, que tú estás a favor nuestro, que nunca nos fallarás, que siempre podemos contar contigo. Te digo, Dios, con mi corazón lleno de esperanza, que creo, Dios, que vienen tiempos mejores para el que está pasando por tribulación en este momento. Que creo, Dios, que vienen tiempos en los que los problemas van a ser resueltos, que las oraciones que están siendo levantadas van a ser respondidas, que lo que Satanás ha querido hacer va a ser destruido por el poder del nombre de Jesús, que va a ser edificado un reino, Señor, en donde el amor de Dios va a prevalecer. Te damos gracias, Dios, creyendo en que lo que has hecho ha sido bueno. Te damos gracias por lo que estás haciendo, te damos gracias, y por lo que vas a hacer, Señor, te damos este aplauso en gratitud en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.